Uno, grabamos. Bueno, buenos días. Estamos nuevamente desde un programa del Instituto de Políticas Públicas, que estamos entrevistando a referentes sociales, políticos, que tienen que ver con la vida institucional y local del Partido de Tigre, también de nivel nacional. En este momento estamos hablando con un compañero de la localidad de Pacheco, Eduardo Nero, a quien le damos la bienvenida y le decimos buenos días y gracias, Eduardo, por acceder a esta entrevista. Buen día, Rodolfo. No, al contrario, es un placer, sobre todo el vínculo con vos y las charlas que podemos tener siempre ayudan a entender mejor las cosas. Bueno, Edu, mira, la idea es una entrevista que primero vamos a enmarcarla como solemos hacer siempre que charlamos en lo que está pasando, que realmente es inédito, ¿no? Mira que tenemos años y sin embargo cosas como esta pandemia o las cosas que ocurren no son habituales, son inéditas justamente. Entonces, ¿cuál es tu mirada sobre el gobierno nacional después de los 4 años macristas, con este año de pandemia? ¿Cómo la estás viendo? Mira, yo creo que nos toca, la verdad, una etapa muy complicada, que por ahí nadie se la esperaba, muy difícil para poder salir de la situación en la que nos encontramos hoy después, lo que decías vos, de la pandemia macrista, que ha hecho desastre como han hecho otros, pero digo, estos 4 años de Macri y su banda generó una situación en el país muy complicada. No hay referencia, la de Menem fue terrible también, una actitud traidora. Macri no es un traidor, en todo caso defiende a su clase. Y encima la pandemia esta del COVID-19 complicó toda la situación de todos y todas las argentinas, no solamente acá en el país, sino a nivel mundial, generó, digamos, algo que nosotros, a pesar de los años, nunca lo hemos visto, digamos, en esta magnitud. Pero yo, como digo muchas veces, yo soy un optimista histórico, sé que siempre se sale. En todo caso, tenemos que ir tratando de ir afinando la puntería en cuanto a proceso electoral que se viene, en cuanto a quienes conducen el país, la provincia o los municipios. Y bueno, ahí creo que tenemos un déficit histórico que no logramos superar, pero digo, es un momento muy, muy difícil. Y no solamente para los más veteranos, hablo del COVID, sino en general esto generó crisis económica, social, política, muchos muertos, muchos fallecidos, y, y bueno, yo no digo, espero que el año que viene sea mejor, digo, espero que mañana sea mejor, que el mes que viene sea mejor, digo, porque si no nos damos un contexto eh, calendario, me parece que no sé si eso de que el año que viene, todos los años y todos los meses y todos los días son momentos en los que tenemos que aportar lo que podemos, con creatividad, con generosidad, y recuperar algo que tuvimos los argentinos hace muchísimos años, que es el sentido de la solidaridad y de que el otro es un semejante. No sé si el otro, la patria es el otro, pero digo, tener claro de que el que está al lado es un semejante. Así que bueno, complicado, Rodolfo. Bien, Sé que se va a salir, pero complicado. vos hablaste de del año que viene, un año de elecciones, y hay por ahí dando vuelta un run run, no sé si es cierto o no, pero hay bastantes gobernadores que han dicho, que han pedido o han solicitado suprimir las PASO, ¿no? Que implica, bueno, contemplar la coyuntura, porque es un montón de gasto, y eso es cierto,
pero tiene que ver con la democracia interna, a lo mejor, de los partidos, aunque tenemos también que convenir que en las últimas pasos, en realidad no eran pasos, iban como listas únicas, excepto en algunos lugares, iban como los candidatos únicos. ¿Cuál es tu mirada al respecto con ese tema? Mira, yo coincido esto que decías vos, digo, seguramente es un costo en una elección de medio término cuando la situación del país y hace falta toda la guita posible para ir superando los problemas. Pero digo, en esta democracia que nos toca vivir desde hace muchísimo tiempo, que yo por ahí tendríamos que definir qué es la democracia si nuestra democracia es democrática. Digo, con paso o sin paso, siempre han resuelto por arriba quiénes eran los candidatos. Nunca hubo, digo, porque la interna de los partidos la pueden hacer. Es otro, es otra variante, digamos. Los partidos venían haciendo su interna, no todos, pero la mayoría por distintos objetivos, digamos. Esto lo digo en voz baja, total no me escucha nadie, es la disputa de la caja. Entonces por eso hacen las internas de cada partido para ver quién conduce y tiene la lapicera. Y las pasó, qué sé yo, más o menos lo mismo, se ponen de acuerdo arriba y nosotros de abajo todavía no supimos, no podemos o no queremos democratizar todo el proceso de la Argentina, y lo mismo pasa en los gremios, lo mismo pasa en la CGT, lo mismo. Digo, creo que tenemos una derrota cultural e ideológica de los últimos 50, 60 años que no logramos revertirla. E insisto, digo, definamos qué carajo es la democracia y si este estado que estamos viviendo es democrático, digamos. ¿Por qué digo esto? Digo, hay mecanismos que arman una lista, diputados, senadores, y nosotros vamos y la votamos, ¿viste? ¿Por qué? Porque el número uno nos parece que es compañero, que es un ciudadano que va a responder los intereses de los más necesitados y de los trabajadores en general. Y después lo que está abajo no tenemos ni idea. Y vamos y metemos la boleta, y lo mismo pasa en los municipios, y después nos encontramos con que hay un fulanito que dice, che, ¿quién lo puso? ¿Quién es este? Entonces por eso digo, a mí me parece que no lo vamos a ver, yo por lo menos no creo poder verlo, de profundizar en el sentido de qué carajo es la democracia. Digo, y si lo que nos toca vivir, todo este proceso, digo, nunca los milicos, nunca todo lo que nos pasó históricamente, digo, pero me parece que la democracia es mejorable y es perfectible. Yo no sé si hay voluntad para hacerlo. Abajo creo que sí, lo hemos hablado muchas veces. Después de arriba hay manejos que nosotros me parece que no lo conocemos. Bien, te quiero preguntar a ver cuál es tu mirada. Hay un avance en la derecha fascista en el mundo, ¿no? Porque estos procesos de derechización no solamente son lo que dice Carrió, lo que dice Macri, lo que dice Bullrich, sino que si uno mira el continente y si mira el mundo, hay estos mensajes, ¿no? Y yo leí el otro día, y te quiero compartir, que fundamentaban que el capitalismo, de alguna manera, con esta pandemia, lo que hizo fue poner así descarnadamente esto de que unos pocos se llevan mucho y que la mayoría se llevan nada, y que en estas situaciones críticas como la pandemia tuvo que aparecer el Estado socorriendo a muchos, porque en todos lados ocurrió así, pero que también puso en evidencia algo mucho más importante, que es que sin trabajadores el sistema no funciona. De hecho, a veces alguien lo planteó así, como que si de repente el empleador se va, los trabajadores se pueden hacer cargo con una cooperativa de la empresa y generar capital y trabajar. Sin embargo, si los trabajadores no van, por causa de la pandemia en este caso, o cuando fue el tema de la cuarentena, eh, entra en crisis el sistema, ¿no? Y entonces que ahora esa derecha lo que hace es que ni siquiera quiere esa democracia burguesa que vos planteabas, ¿no? Que no es democrática,
así en todos los estamentos y sobre todo en los sectores, no en el arriba, sino en el medio y en el abajo, y ahí van las listas, como decís vos, que no votaban. No sé cuál es tu mirada, no sé qué te parece, si leíste algo sobre eso o qué pensás sobre eso. Sí, yo creo que hay, digamos, los modelos del capitalismo van entrando en crisis. Una visión que tengo yo, ojo, no es que lo leí, pero uno a veces se pone a pensar, porque uno, qué sé yo por lo menos he escuchado muchas veces que el capitalismo está en crisis, este, pero sobrevive y con distintos mecanismos. Entonces yo digo, me parece que este proceso de derechización y en algunos casos con conceptos hasta fascistas, sobre todo en Europa, acá puede aparecer algo en Latinoamérica, con Bolsonaro y otros personajes, que tiene que ver, digamos, porque fracasó el modelo, no es que el modelo neoliberal tuvo un proceso de avance en beneficio de las grandes corporaciones, este, y eso, digamos, entró en crisis ese modelo. Ahora, después el tema de la forma de producción, yo coincido con vos, digo, el que genera riqueza en el planeta son los laburantes, no es el capital, digamos, no. Entonces, como eso dejó de funcionar, me parece que se armó todo un proceso de especulación y de generar estos mismos grupos ganancias a través de la especulación y no del movimiento de la guita para poder formar fábricas, producir más, que haya más trabajo, sino la timba financiera que se da hoy mundialmente. Digo. Después, digamos, con los adelantos científico-técnicos, como puede ser la robótica y todo lo demás, no es en función de que el trabajador se sienta más aliviado, sino que permita la expulsión de los trabajadores, reemplazado por la robótica, y, digamos, y esa expulsión termina en sectores marginados, con hambre, sin vivienda, sin educación, sin salud, y pasan a ser parte de los números que maneja el establishment a nivel mundial. Yo digo, a mí me parece que lo que no logramos es recuperar el sentido de que el que genera, porque tampoco nosotros lo tenemos incorporado, el que genera la ganancia es el capital y no, somos nosotros los trabajadores los que hemos hecho de que el mundo se desarrolle. Y un ejemplo concreto, digo, así reciente, yo me acuerdo con la 125, convencer a compañeros que tenían, que venían del interior y estaban a favor en contra de la 125, creyendo de que el argumento era, no, pero el tipo de campo labura, se levanta temprano, labura todo el día, y explicarle de que el problema no era el laburante en el campo, el que tiene una pequeña chacra, sino los dueños de la tierra. Y es entender de que no son los dueños de la tierra, son los que han robado la tierra. Entonces yo por ahí te mezclo todo, pero digo, entonces hay un momento donde el sistema necesita, así como hubo una etapa en la Argentina y en Latinoamérica de golpes de Estado, ya cuando vieron que eso no funcionaba, comenzaron con otro proceso de dominación, lo van modificando y hoy aparecen estos grupos porque el neoliberalismo dio muestra de que no resuelve los problemas, los agrava eh, y bueno, inventan nuevas formas y aparecen todos estos grupos. Digo, tanto Hitler como Mussolini nos hicieron poderosos por la fuerza, digamos, fueron elegidos, apoyados por el pueblo, y todo eso genera contradicciones perversas incluso. Yo digo, Macri ganó con los sectores más desprotegidos, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino los sectores más empobrecidos lo han votado. Y me parece que parte de la crisis que estamos sufriendo desde la política es esa, que no llegamos con propuestas concretas y tampoco hacemos nada para que el pueblo sea protagonista. Cuando hablamos de democracia, digo, ¿de qué manera el pueblo es protagonista, no con el voto, sino en su participación en la cosa cotidiana de todos los días, ¿no? Y ahí que, Si perdón, queda claro, Rodolfo.
Sí, queda muy claro. Y ahí en ese concepto de falta de democracia, o de participación ciudadana, o de derrota cultural, como vos tocaste, ¿qué rol juegan los partidos políticos y en general? Porque digo, venimos hablando del 83 para acá, Ujú. y algunos antes, ¿no? Pero del 83 para acá, de democratizar, de la participación popular, y es como que yo siento como que hay un retroceso, se discuten algunas cosas que yo no pensé que se volvieran a discutir. Hoy apareció, el otro día apareció en una marcha un tipo con una remera que decía 24 de marzo 76, ¿no? Con estampado así, ¿no? Y yo, eso Sí, era sí. imposible pensarlo en 84, por ejemplo, parecía así, porque era como que se había ganado la batalla. Y hoy estamos discutiendo cosas como esa. Y es más, creo que estamos discutiendo cosas de hace 500, 600 años. Hay tipos que todavía Ujú, te discuten que las vacunas no sirven, o que te discuten que ujú. la Tierra es plana. O sea, hay un punto donde es difícil, ¿no?, acceder a eso. Ahora, ¿en cuánto se contribuye, o sea, qué relación hay, para decir si es que existe o no, o qué pensás vos, entre esa falta de democracia de los partidos, que son a veces impenetrables para la ciudadanía común, y ese avance de estos sectores que siempre estuvieron enquistados ahí? Porque no es que empezaron a pensar así ahora, eso lo piensan desde antes, lo que pasa es que ahora se animan a decirlo. ¿Crees que hay Mm. alguna relación en el rol que están jugando los partidos políticos, los políticos en general? ¿No? No hablemos de cada uno en particular, en general, generalizamos. Sí, yo creo, me parece que dentro de las fuerzas políticas y incluso movimientos sociales, digamos, no sé si es que no quieren y están cómodos. Yo creo que lo que intentan es mantener el status quo, mantener el sistema que nos toca vivir, mantener, digamos, este tipo de democracia, entre comillas, para no pegar el salto. Y no digo de cosas raras. Yo a veces hablo con muchos compañeros peronistas y les digo, loco, digo, las tres banderas históricas del peronismo, digo, es cambiar todo. eh, pero yo sin ser peronista, ¿no? Digo, si avanzamos con lo que es la independencia económica, la soberanía política, justicia social, digo, eso es cambiar todo. Pero hay que hacerlo a fondo. Con eso solo el enunciado no alcanza. Entonces yo creo que los partidos políticos subsisten, o los que lo conducen, subsisten y viven de esa mecánica perversa. Digo, de todos modos, esto es, digo, no, en la Argentina hay respuesta, digo, no somos un país cualquiera, y más allá de las dificultades no somos un pueblo cualquiera, digo. Eh, Cuando salió la idea del 2 por uno, digo, para mí fue una referencia de que los argentinos y las argentinas estamos atentos a lo que puede llegar a pasar. No lo pudieron imponer, por la gran movilización que hubo en todo el país. Entonces digo, hay reservas, digo, y aparte es un país con una característica, somos un país que para todo nos organizamos, que creo yo no conozco el mundo, digo, no es que he viajado. Pero digo, no, somos un país que tiene, históricamente se ha organizado, desde para organizar un campeonato de fútbol en la canchita, la sociedad de fomento, el centro jubilado, los sindicatos, o sea, lo que no logramos, y que me parece que ahí es donde nosotros tenemos que romper el cascarón, como tanto sea en los gremios, en los sindicatos, en la propia CGT. Ahora escuché por suerte que cuestionan a la cabeza de la CGT, bueno, siempre lo han hecho y después siguen los mismos. Digo, ¿cómo logramos ser protagonistas e ir, digamos, corriendo a los históricos que están manejando todas esas organizaciones, digamos? Digo, yo no sé, digo, creo y espero que la juventud, los jóvenes, y cuando digo jóvenes hablo de jóvenes de 20 años para arriba, digamos, que tomen las banderas y peleen eso.
que nosotros no logramos resolverlo. Pero yo creo que en general los partidos políticos, sean progresistas, sean de izquierda, de lo que sea, no digo que sean cómplices, pero no han hecho lo necesario como para que eso se modifique. Eh, el otro día, no, quería mencionarte esto, el otro día eh, en La Plata, Cristina Fernández de Kirchner tiró un par de líneas, de críticas, podríamos decir, o de inacciones, podríamos decir, o marcó línea, para decir, ¿no? Bajó línea para la militancia, para que... ¿qué opinás, así brevemente, de lo que dijo? Así después entramos un poco en la política local, eh, porque si uno se pone a escuchar, a escribir o a hablar sobre todo lo que dijo Cristina, tenemos para un programa entero, pero digo, ser breve, ¿qué rescatás de eso que dijo Cristina? Para ser más concreto. Mira, en línea general le rescato todo. Digo, tratando de ser sintético, digo, porque digamos, uno de los personajes, en el buen sentido, políticos que hoy en la Argentina marcan el rumbo. Después, digamos que por ahí hay que perfeccionarlo, ir más a fondo, pero digo, yo creo que hoy Cristina es la referencia, digamos, para que los eh, sectores populares actúen. Yo digo, a veces uno, digo, pareciera como que da oxígeno a algunas organizaciones ultra kirchneristas, y vos decís, bueno, y después, pero digo, ella, como dijiste vos, baja línea, ahora el tema es interpretarla y hacerlo. Digo, y hay condiciones para eso, hay jóvenes para eso, hay veteranos para eso, pero comparto todo, todo, porque le puso los puntos a todo el mundo. Y necesitas eso, digo, como dijo Eve de Bonafini una vez, yo a los compañeros los critico, al enemigo los combato, y bueno, no, al compañero no tengo que criticarlo, pero por eso somos compañeros, no es que le banco, no somos amigos. Digo, yo, en la política yo diferencio, la política es un compañero o no, y la amistad es otra cosa. Pero yo ahora al amigo por ahí le acepto cuestiones, y después lo saltamos en el boliche, pero el compañero y que está en política, hay que ser crítico. No es que está todo bien porque somos del mismo partido, pensamos lo mismo, cosas por el estilo. Pero banco todo lo de Cristina. En relación a lo de Cristina y algo que me quedó pendiente, cuando vos hablabas o de la crítica, hay un reportaje que le hace una periodista que a mí me agrada mucho, que es Felicita Bonavita, era Eve de Bonafini, no sé si le escuchaste el reportaje, lo vamos a publicar en la A página. veces Así la que, escucho a Felicita a la mañana, sí. bueno, y después lo vamos a publicar junto, a lo mejor con algún otro reportaje, vamos a tratar de publicar el reportaje ese. Y Eve dice algo que solemos decir nosotros muchas veces, lo hemos hablado muchas veces personalmente, eh, dejemos de discutir la pobreza y empecemos a discutir la riqueza, porque ahí está el problema. Si discutimos la pobreza, como que hablamos de la pobreza y la pobreza es una cosa que para poder resolverla, lo primero que tenemos que hacer es hablar de qué hacen los ricos y cómo concentran. ¿No? Digo, para ponerlo en línea con lo que decías vos, criticamos ahí adentro, y inclusive decía, hay una parte donde dice, mira, sale de tanta plata del gobierno para alimentos, pero pasa un ministerio, de ese otro ministerio, de ese otra dirección, y a la bolsa cada vez llegan menos cosas y de menor calidad. Una crítica fulminante. Digo, viste que no se guarda nada, tiene ese tipo de Totalmente, cosas sí. que me parece perfecto. Eh, Mm. Estoy convencido que eh, lo que vos pensás más o menos anda en esa línea, pero ¿cuánto nos falta para empezar a discutir la riqueza? ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿cómo hacemos para que se identifiquen, para que haya conciencia de clase, para decirlo en términos más políticos? ¿Qué te crees que hace falta? Mira, yo me sonreía porque digo esto que yo no lo escuché ese programa. Trato de escucharla, felicito porque me gusta, pero yo hace tiempo, mucho tiempo, algunos compañeros de acá, le digo, loco, desde el 55 discutimos la pobreza.
¿cuándo vamos a empezar a discutir lo de riqueza? Digo, y esto lo traigo a lo que dijo Arroyo hace poco, el que es ministro de Desarrollo Social. Un periodista le pregunta si estaba preocupado por el 40 y pico por ciento de pobreza, qué sé yo, y él dijo, no, sí, por supuesto, y empieza con sus manitos a moverla, y explica de que, bueno, que entre este año, el año que viene, qué sé yo, vamos a llegar al 30% histórico de la pobreza. O sea, digo, bueno, estamos en el horno. Si el objetivo es de que haya un 30% del piso, tenemos que llegar al 30% para estar tranquilos, y estamos complicados, digo, me parece que como objetivo de la... no, hablamos de que somos, frente de todo, con todas sus variantes, somos un proyecto nacional, popular, etcétera, etcétera. Me parece que el tema es ir a fondo, y son decisiones políticas que las tiene que tomar el Ejecutivo, y si no, los gobernadores, y si no, los intendentes, pero digo, el problema, digo, por ahí entro en contradicciones, ¿no? No principales, pero digo, el problema es de que la derrota es tan grosa, ideológica, y cultural, política, que, digamos, si no logramos que el vecino común, el tipo de a pie, esté dispuesto a no recibir esa mercadería que se le da para que pueda comer, y reacciona en forma organizada, y que se tiene que dar cuenta de que él es el protagonista de su propia historia y de la historia de todos, es muy difícil, digo, porque todos los partidos, de alguna manera, son condescendientes con lo que está pasando. Y no logramos de que se vaya a fondo. Yo digo, la EVE, como decís vos, te pone en la herida y te dice, flaco, esto no es así, hay que ir por este camino. Ahora, y vuelvo a lo de antes, digo, nosotros somos un pueblo que cuando nos quisieron meter el 2x1, no lo pudieron meter, la reforma laboral, no la pudieron meter, o sea, es un pueblo que estamos dispuestos a estar en la calle. El problema es que no estamos organizados, que somos bandas, en el buen sentido, que por distintos motivos nos movemos y estamos en la calle. Y así se han logrado grandes objetivos en la Argentina. Pero yo digo, hay que empezar a instalar eso, digo, con todo lo difícil que es. Digo, todo el mundo consensúa, y como que está todo bien, que hay que ir de a poco, que no es el momento. Y yo digo, en el momento hay que crear las condiciones. Digo, a veces incluso uno mismo dice la correlación de fuerza. Y yo creo que la correlación de fuerza se construye. Digo, Néstor no tenía correlación de fuerza e hizo lo que hizo. Y la construyó. Cuando se tuvo que oponer, se opuso. Cuando tuvo que bajar el cuadro de Videla, lo bajó. Y no es que tenía todo, digamos, todo a su favor. Entonces, digo, si no, ¿cuándo es el momento? Nunca va a ser el momento. Y vuelvo, Rodolfo, a que el tipo de democracia que practicamos no nos lleva a una situación como esta, de que, bueno, el mundo sigue andando, las cosas serán así, y no reaccionamos. No sé si respondo lo que... Sí, sí, Yo por ahí me voy totalmente. por las ramas. No, totalmente, verdad. Yo digo, nos quedan unos minutitos y quiero cerrar hablando de la política local, ¿no? Digo, nosotros venimos charlando, pero un poco para poner acá en un reportaje. ¿Cuánto nos cuesta por un lado la unidad? Porque si supuestamente somos todos los que pensamos el Proyecto Nacional y Popular, o lo pensamos más o menos parecido, y estamos en 25.000 organizaciones, algo raro está pasando, que cada uno defiende una pequeña cuestión. Y la otra cosa es, bueno, cómo traducimos eso en hechos políticos que nos perjudican de alguna manera. Porque vos dijiste, bueno, frente de todo es una mezcla de muchos sectores, la unidad, ese frente que se armó es totalmente heterogéneo, no hay una homogeneidad en eso. Pero bueno, algunas cosas me parece a mí que no podemos errarle. Yo tengo de hace rato una duda.
hay más que una duda, una inquietud, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que después del lamentable suceso de fallecimiento de Nardi haya asumido en forma transitoria y suplente Cernada, porque correspondía que la primera minoría asuma como presidente del Consejo Deliberante de Tigre, aún sigamos teniendo a Cernada? Y no sé, la pregunta sería, ¿no es mejor tener uno de frente de todo, aunque sea de cualquier signo, a tener uno que le damos letra, que aparece un día con el tema de las TAS, el otro día con el homenaje a Ubieta, ¿no? Como que le damos protagonismo a alguien que es totalmente la oposición, que yo creo que el frente de todo es amplio, pero no tan amplio, ellos no nos incluye. Entonces digo, ¿qué mirada tenés al respecto? Mira, ya entiendo y creo que coincido en todo con vos, en ese sentido. Eh, digamos, supuestamente, primero, digo, el frente de todos es un frente, la unidad para mí es otra cosa. La unidad es que haya unidad de conceptos y unidad de hacia dónde queremos ir, digo. Pero se armó este frente de todos, donde hay de todo, con el único objetivo de que Macri no asumiera. Yo creo que fue una buena idea de Cristina, sobre todo. Que yo por ahí alguno plantea que si Cristina iba solo ganaba, yo creo que no, pero digo, lo más terrible hubiese sido que Macri hubiese ganado de nuevo las elecciones. Pero bueno, se armó este frente donde hay unidad y disputa. Me parece que hay que disputar dentro del frente de todos para que aquellos sectores, digamos, por ahí que creen, digamos, en la construcción de un país con la concepción nacional, popular, antiimperialista, latinoamericanista y progresista, pero hay que disputarlo y hay que ganarlo eso. Y después digo esto de Cernada, cuando hablaba de qué es la democracia y qué tipo de democracia que tenemos, y que se da en todas las instancias de gobierno, desde el ejecutivo para abajo hasta los intendentes, todos negocian para ver, mantener un grado de un espacio. Digo, yo creo que lo de Cernada, sin haber estado ahí, y uno por ahí escucha y habla con compañeros o compañeras, y se negocian eh, distintas cuestiones. Yo creo que pasa por ahí, digo creo porque como no estoy adentro del Consejo Deliberante, si hablo con compañeros y compañeras de distintos sectores, como que todo, digamos, hay necesidad de negociar para poder seguir gobernando. ¿A qué me refiero? Digo, yo creo que hubo un momento, el último presupuesto, por ahí lo habrás leído, lo habrás escuchado, no sé, o sea, Frente Renovador no daba quórum, se lo cambiemos. Y un municipio, aparte tenés que ser muy capaz de manejar un municipio sin presupuesto, lo hizo Cristina a nivel nacional, que no le, y sin embargo salió adelante, pero bueno, Cristina es Cristina. Y me parece que es parte de una negociación que han hecho. Y cuando no tenés poder, en serio, no tenés poder producto de la construcción que haces, dependés de negociar determinadas cosas. Y es una macana. Digo, es una macana porque terminás metido en un embrollo, como esto que decías vos, lo de las TASER, que se dice una cosa, después se dice otra. Pero me parece que por una cuestión de principio y por una cuestión de dejar claro hacia dónde queremos ir y cuál es el rumbo que queremos marcar, me parece que hay que ponerse firme. Ahora, y no justifico nada, trato de entenderlo, no justifico nada. Yo por ahí hubiese hecho algo distinto, pero bueno, uno está en el llano, no está ahí, y no tenés la posibilidad de discutir con todos. Pero digo, no tiene nada que ver, pero digo, la foto en La Plata, donde está Cristina, donde está Alberto, está Massa, este, y bueno, y están todos ahí. Yo decía, esta mesa, ¿viste? Pero es una foto, digo. El problema es si la película después continúa con esos mismos actores. Pero la foto tiene, digo, yo creo que es llegar al año que viene tratando de. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que construir, digamos, dentro del frente de todo.
digo, construir porque estoy dentro, frente de todo, la organización en la que milito hoy, este, es lograr construir un espacio que tenga poder como para poder instalar compañeros en las listas que representen al territorio. Digo, jamás vamos a tener, no sé, un compañero, un vecino, una vecina de, no sé, de Torcuato, de Las Tunas, de Ricardo Rojas, en esa lista. Siempre vamos a tener los mismos personajes y por eso hablo, insisto yo con el tema de la democracia, que termina siendo una salida laboral. Entonces, digamos, y todo termina negociándose y hay contradicciones, algunas pueden ser secundarias, pero digo, habilitar lo de las TASER, por ahí uno no conoce lo que pasa adentro, pero por ahí dice, bueno, vamos, le decimos que sí, hacer nada, pero tenemos el presupuesto asegurado. Ahora, el problema es que mientras tanto hacer nada es parte del enemigo, para mí, ojo, desde mi punto de vista. Y yo coincido, poné alguien del frente de todo, que si es nuestro, digo, del frente de todo, le podés pegar en los talones y marcarlo en la cancha, porque no está haciendo la política por lo que se lo votó. Ahora, hacer nada, hace la política para lo que él representa, junto con todo lo que es el Frente Cambiemos y toda la banda de esa. Pero sí, todo se negocia, Rodolfo. Me parece a mí, yo lo veo así, que ahí todo se negocia y bueno, la democracia con la que nos toca y que hemos construido es todo se negocia. Hay que terminar con eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, me quedo con eso último y cerramos. Me quedo con eso que decís que siempre sería mejor uno del frente de todo que un enemigo como presidente del Consejo Deliberante. Ujú, Coincido ujú. totalmente. Bueno, Eduardo, te agradezco y bueno, has sido parte de este nuevo proyecto de instituto y el programa se llama El tiempo no para, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, ir pensando y tirar para adelante. Gracias, Está bien. Eduardo, y será hasta la próxima Sí, vez que buena, nos encontremos. buena la iniciativa esta de poder, que es una forma de utilizar los medios que tenemos para desparramar, no sé si para bien o para mal, pero este, escuchar que yo, incluso al vecino común, qué carajo piensa. Bueno, gracias, Eduardo. No, Hasta gracias la a vos, próxima. Rodolfo. Un abrazo.